Hoy día conocemos a nuestras hermandades con dos titulares, un Cristo y una Virgen, por norma general, pero hasta hace algo menos de 150 años lo normal era que cada cofradía tuviese un único titular. La mayoría de esas transformaciones llegó en el siglo XIX por el cambio de formato de la Semana Santa y por las fusiones, donde dos cofradías se unían en una sola, y es en lo que vamos a hablar hoy en IDOA. Estas fusiones permitieron que sigamos viendo a las cofradías tal como las vemos hoy día. Estas son las fusiones de las hermandades. IDOA, temporada 2, episodio 4. Ese boom de hermandades con dos titulares viene sobre todo de principios del siglo XX, cuando las principales hermandades de la época comenzaron a sacar a sus titulares, por ejemplo, el Rico o la Puente, pero no siempre fue así. Antes de la renovación de la Semana Santa del siglo XIX, la mayoría de las hermandades eran de un único titular al cual le daban culto. ¿Qué son esos de las fusiones? Las fusiones son cuando dos cofradías se unen para formar una nueva. Hoy día la más conocida es fusionadas, pero hay bastantes más como el Huerto o Mena. Las fusiones vinieron sobre todo formadas por necesidades del siglo XIX, que fue bastante complicado tanto a nivel nacional, regional y sobre todo local. En la ciudad se vivieron momentos muy complicados económicamente y socialmente. Esto afectó a las cofradías. El aspecto social y económico afectó en gran medida a las hermandades, pero estas se vieron afectadas por incluso más problemas, como las continuas guerras, inestabilidad política, epidemias y sobre todo dos grandes hechos que cambiaron el devenir de las hermandades de la época. Hablamos de la desamortización y los enterramientos. Así que en resumidas cuentas, el XIX fue un siglo catastrófico. Málaga era una ciudad muy conventual y sus procesiones eran en su mayoría procesiones conventuales. Las principales devociones de la ciudad residían en conventos, edificios enormes y de gran importancia, como el de San Luis el Real, la Merced, San Andrés o el Dominico. Las principales hermandades pertenecían a dichos conventos y muy pocas tenían sus sedes en iglesias parroquiales. La expulsión de las órdenes religiosas de los conventos conmocionó a la Málaga cofrade de la época a tal nivel que muchas hermandades desaparecen en este proceso. Otro tema importante fue el destrozo a nivel interno en las cofradías, que fue precisamente el cambio de mentalidad de la época. Las hermandades se dedicaban hasta el 18 a ser las enterradoras de la ciudad. Su principal finalidad era enterrar a los hermanos en las iglesias y los columbarios de las cofradías. Pero a finales del 18 se decretó que por cuestión de salud se cesaría el enterrar a los difuntos en las iglesias. Por ello se crearon los cementerios. Muchas cofradías compraron nichos para enterrar allí a sus hermanos. Dichos dos problemas crearon una crisis gigantesca en la ciudad, que hizo que las cofradías tuviesen que sobrevivir a duras penas, lo que hizo en el siglo XIX que muchas cofradías desaparecieran y otras se volviesen de culto interno. Al tener menos ingresos y menos capacidad para salir en procesión, las hermandades se dieron cuenta que la unión hacía la fuerza y a finales del XIX esa idea se amplió. ¿Desde cuándo se hacen? La primera fusión que tenemos contemplada fue en 1884 con la Virgen de los Dolores, actual del Gran Poder, con la Buena Muerte y Ánimas. Aquella unión vino sobre todo dada a que ambas cofradías se tuvieron que cambiar de sede de manera provisional al Carmen por el cierre de San Pedro, que se encontraba en obras. Esto no significa que hubiese otras fusiones con anterioridad, sí que las hubo, pero están mezcladas con filiales u otros ámbitos, así que la del Gran Poder fue como tal la primera. ¿Es algo negativo una fusión? No, no es algo negativo. Es simplemente salvar a dos cofradías de desaparecer al compartir gastos u otros menesteres. Pero si hubo una hermandad que lo cambió todo en las fusiones, es precisamente la que lo lleva por nombre. Hablamos de fusionadas. Fueron las cofradías de Ánimas de Ciegos, Veracruz y Azotes y Columnas las que iniciaron el proceso de fusión en 1891. Unir a varias de las cofradías más fuertes de la ciudad de la época, como fueron la Veracruz y Ánimas de Ciegos,
ambas con un pasado histórico impresionante, siendo de las cofradías principales de las ciudades del siglo XVI, a la par de las más antiguas, unida precisamente a una cofradía que durante el XIX había tenido incluso su tirón, como era Azotes y Columna. La fusión de fusionadas se produjo finalmente en 1896, después de 5 años de continuo trabajo intentando que se realizase la fusión, ya que comenzaron el proceso en 1891. Aquello cambia totalmente el devenir cofrade. Lo que se hablaba de que la unión hacía la fuerza era cierto, ya que las hermandades compartían gastos que de forma individual tenían que hacer igualmente. Aquella unión salvó a alguna de las cofradías más antiguas de la ciudad. Aquello fue incluso duro para las fusionadas, que estuvieron 5 años en un trámite que no sabrían si funcionaría. Además, a pesar de estar intentando fusionarse, dichas hermandades tenían cada una sede. La Veracruz se encontraba en la Concepción, Ánimas de Ciegos en el cementerio de San Miguel y Azotes sí que estaba en San Juan. Así que la fusión incluso saltaba de sedes. Y solamente tras la fusión pasaron a un mismo templo, San Juan. Aunque durante el proceso sí que tuvieron momentos de unión, sobre todo en el caso de la procesión. Precisamente en 1892 salieron juntas, incluso se mencionaba un traslado de la Veracruz desde la Concepción a San Juan para salir. También pudimos ver cómo en 1894 ya tenían nombre conjunto y en 1896 ya se mencionaba el título de fusionadas. Todo esto fue debido al gran cofrade y hermano mayor de la época, Federico Fata. La fusión tuvo que ser tan importante que en solo menos de 20 años, en 1913, se añade una nueva fusión a las fusionadas, la Exaltación, unión que prácticamente llevó a una gran parte de las hermandades de San Juan a ser una única cofradía, y con ello la segunda y última de sus fusiones. La segunda fusión de fusionadas terminó de confirmar que las fusiones eran algo muy bueno e importante para hacer, y otras cofradías hicieron lo mismo a los pocos años. Tal fue su importancia que gracias a esto, hermandades se salvaron y crecieron en pocos tiempos. Por ejemplo, Fusionadas fue de las primeras cofradías que sacó un palio a las calles, incluso antes de la fundación de la agrupación en los años 20. Además, Fusionadas fue fundadora de la agrupación de cofradías el 21 de enero de 1921, quizás porque ellas sabían mejor que nadie que unirse las hacía más fuertes. ¿Pero fue Fusionadas la única? Pues no. Hubo varias cofradías más que se fusionaron, la mayoría dadas en la segunda década del siglo XX. Hubo tantas que incluso podemos llamarla la década de las fusiones. Lo hicieron 4. La primera fue la segunda de Fusionadas, que ya hemos mencionado que se hizo en 1913, uniendo a la primera fusión a la Exaltación. Le siguió el 16 de junio de 1915 Mena, uniendo a las cofradías de la Buena Muerte con la Soledad, salvando a otra de las hermandades más antiguas y devocionales de la historia de la ciudad. El Huerto, con la fusión de otras 2 grandes cofradías históricas, como son la Concepción y el Huerto en 1920, y también la Misericordia, uniendo la primera de las fusiones de los Dolores y Buena Muerte con el Chiquito, formando la actual cofradía. Pero hablemos una por una. Mena. La unión de estas cofradías también es bastante curiosa. La Soledad, como hemos visto en programas anteriores, fue de las principales hermandades de la ciudad, pero al decaer tanto su convento, aquello pasó un segundo plano, y los problemas del 19 afectaron como a todas, incluida ella, lo que hizo que no estuviese en su mejor momento. Por otro lado, la Buena Muerte fue fundada precisamente en el 19, concretamente en 1862. La hermandad vivió un buen inicio, pero con problemas propios de la época, lo que llevó a que tampoco pudiera estar en su máximo esplendor. Lo curioso de esta unión es que sería una cofradía nueva con una cofradía bastante añeja. Cuando se produce la fusión de la Soledad tenía más de 350 años, mientras que la Buena Muerte apenas 50. Sea como fuese, los años siguientes fueron trascendentales y una gratísima decisión por el auge de la hermandad, haciendo incluso que la cofradía saliese desde entonces todos los años, y entre los 5 primeros años de la hermandad estrenarían trono para el Señor
y manto bordado para la Virgen, lo que nos certifica que de nuevo esta unión fue bastante buena. Mismo caso para la Cofradía del Huerto, fusionando a dos cofradías que fueron importantes en la historia. La Concepción, siendo de las principales dolorosas de la ciudad, decayó su devoción por la desamortización y se unió con la otra cofradía que existía en la parroquia, el Huerto, posiblemente tras los éxitos de las fusionadas en Mena. Gracias a dicha fusión, el Huerto mantuvo dos cofradías históricas y a la par fundarían la agrupación de cofradías un año después. El caso del Chiquito fue algo diferente, fue una fusión con una fusión, y es que se puede decir que fue la segunda fusión del Chiquito, ya que la primera fue la Buena Muerte y los Dolores, a la que se le une la Misericordia en 1920. La segunda fusión fue dada precisamente por dos principales factores. El primero por el éxito de la primera. La fusión de la Buena Muerte y los Dolores supondría la no desaparición de la hermandad en un momento muy complicado. El segundo fue por unirse a una gran devoción como fue el Chiquito. Esto también podría darse el caso ya que muchos miembros de las juntas de ambas cofradías estaban en las dos, aunque también pudiera darse el caso que era la época en la que las cofradías ya empezaron a sacar dos titulares, a pesar que ellos eran tres. Sea como fuese, las fusiones fueron decisiones trascendentales y que salvaron a las cofradías de una desaparición más que asegurada. Posiblemente dichas fusiones y sus ventajas fueron la clave para la unión de las hermandades en una única entidad, creando la agrupación de cofradías en 1921. Pero si quieres saber la historia de la agrupación, ya tenemos un episodio especial dedicado a ella.